Buenos días a todos nuestros amigos míos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP 96.5 en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de Oro. Buenos días a la gente del TikTok, del Real Audio, www.rtp.es. Buenos días a quienes nos ven y nos siguen a través de los medios sociales de RTP, el YouTube de RTP, el canal Facebook Live de RTP, el mío personal, Rodolfo Aquiles Blum, y todas las demás redes sociales. Ya, ahora sí. Hoy es el Expreso del Universo. Dicen que hoy es 15 de septiembre. Estamos mitad, septiembre tiene 30 días, estamos justo en la mina mitad B. Además que como diría el líder tras la prensa, ¡coja! No se haber puesto de acuerdo para mentirnos el día, pues no sé qué. Estamos lunes 15. Estamos esperando que se conecte nuestra invitada. Hemos venido preparados. Sofía ha tenido el fin de semana para leer el libro. Yo ya lo vi. Pero bueno, primero que nada te quiero informar que el IES, porque así como cuando uno les da palo, el otro día le dimos palo al SRI, bueno, ya fue pura coincidencia, no es que porque yo dije, o sea, yo no soy tan imbécil para creer que porque yo dije el viernes, el sábado anuncian que ya hay ni sé cuántos 100 millones, una cosa así para devolver. Fue coincidencia, me salió, qué chévere, la pegué, bingo, ya, cling, pero ya van a devolver, ¿se conectó? Ay, my goodness, qué raro, pero bueno. Siempre pasa alguna vez y alguna vez pasa porque no es siempre. Pero bueno, a ver. El IES. Eso no es alemán, por si acaso. Son sonidos guturales que yo así hablo porque esa cosa suena parecido, ¿no? Pero con significado y con lógica. Ese idioma. Ahí tiene. Queremos escucharte, Elías. ¿Tienes una queja o denuncia por corrupción? No te quedes en tu casa rascándote la barriga y quejándote con toda la gallada del barrio y tu familia. Denuncia, pues. Si no, no te quejes. Si no denuncias, no te puedes quejar. 096 25 32 338. O ingresa a, mira qué palabra tan difícil, ¿no? Denuncias. Va a denunciar, ¿no? Denuncias, punto, ¿de qué es el tema? IES.gov de gobierno, .es de Ecuador, comienza con ese Ecuador, imagínate. Denuncias.ies.gov.es. Es seguro y confidencial y está disponible 24/7. Donde no esté disponible, al que le falla me avisa. Así como yo, conmigo no hay nada. Y no porque sea nada del otro mundo, sino porque eso es lo normal. Uno tiene que criticar lo que está mal y aplaudir lo que está bien. Y cuando algo que está bien se empieza a dañar, tiene que decirlo en ese momento, si no le está haciendo ningún favor a nadie. Y, como afortunadamente bajo la égida del duque Ramón, descendiente directo de la línea de los reyes de Baviera, los Wittelsbach, esta radio, no solo este programa, esta radio no está a sueldo de nadie. De nadie. Ni siquiera del cielo. Nada. Pues si no ya me hubieran hecho santo. Pues, si mi causa en Roma está avanzadísima. Así que ya. Aquí, cuando se les tiene que dar, se les da. Y cuando se les tiene que... Como el viernes. Que se llevó la gabardina. Yo todavía le digo, le doy la gabardina al ministro de Finanzas y resulta que es ministra. Qué bestia que soy. Pero si el SRI no paga porque el ministerio no le da la plata, ¿de quién es la culpa al final? Del que da la plata. ¿Por qué? Porque este país tiene un sistema perverso que se llama cuenta única del Estado. Ahí va a parar toda la plata. Sofía, buenos días. Buenos días. Conecta a nuestra invitada, espero que no le haya pasado nada. Hay otra cosa que pasó el viernes que no hemos hablado. Bueno, almorzamos con el woke. Sí, sin pero... intoxicarnos con su presencia. Por el wokeismo, no porque él sea malo, sino el wokeismo, ¿no? ¿Se refiere usted por ventura al diésel? Sí. A ver, su opinión. Mi opinión, creo que lo hablábamos antes del programa, esto ya estaba anunciado. Es más, en el Expreso tienen en la página 2, habla de que desde el 2000 se empezó a hablar del retiro del subsidio del diésel y otros combustibles. Desde Lucio Gutiérrez se empezó a escuchar más o menos estas sospechas de que podía pasar
Y en el 2019 Moreno firmó el decreto 883, que fue revertido tras 11 días de paro nacional. No, perdón, un intento de golpe de Estado en el que destruyeron parte del centro histórico de Quito. Vamos a ser justos. Ya. A Moreno le hicieron un golpe de Estado. En los últimos 15 años, Ecuador destinó cerca de 68 millones de dólares en combustibles, de los cuales el diésel representa más del 40%. No, perdón, ¿la cifra qué dijo usted? En los últimos 15 años, Ecuador destinó cerca de 68 millones de dólares. No, pues debe ser 68.000. 68 mil. 68 millones no puede ser. Aquí está, 68.000 millones de dólares. Ahí está. Yo ya iba a decir qué periódico dijo semejante barbaridad, pero error de lectura. Le puede pasar a cualquiera. Error a la que estaba leyendo, no al periódico esta vez. No, por eso, error de lectura. Imagínense las veces... Yo una vez estaba leyendo una novela y sin darme cuenta me pasé de página. Y de repente... Me había pasado de página. Pero esto ya sabíamos que podía pasar. Entendiendo que hay problemas en sectores de salud y educación, la idea de ya no tener el subsidio al diésel es poder suplir las necesidades que hay en otros sectores del gobierno. Yo creo que también es importante decir que al mismo tiempo que se anunció esto, el gobierno salió con un apoyo a los gremios y la compensación. Yo creo que lo que sí se hizo muy bien en este caso fue desde creo que el ministro de Transportes, el ministro Luque. Él salió a especificar cómo en la plataforma los gremios se podían inscribir y cómo iban a ser compensados. Creo que es la primera vez que podemos ver específicamente del subsidio del diésel, que el gobierno dice, lo vamos a sacar, pero tenemos un plan... No, Moreno también tenía un plan de compensación. No, pero ahí voy al otro lado. No. Tengo un plan de compensación y no hemos visto tanto problema o tanta oposición como se ha visto anteriormente. Aunque usted nunca ha sido de ninguna de las formas miembro del Poder Legislativo, punto de orden. En el año del Señor del 2019, ¿dónde obraba vuestra gracia? ¿Aquí o en el Northeast? Ese es el año que yo llegué de vuelta. ¿A qué mes llegó? Agosto, septiembre. O sea que usted cuando fue el problema ya estaba recién llegadita. Sí. Claro, o sea, usted no tenía un contacto con la realidad. En ese momento hubo una alianza, ¿ya?, entre que en ese momento el shock que había sufrido país, revolución, como lo quieran llamar, porque Lenín Moreno, pues, le dijeron que habían dejado la mesa servida y le entregaron 4 tomos de cómo tenía que gobernar, más o menos como diciendo, como tú eres un estúpido, aquí te ponemos 4 tomos para que gobiernes. El estúpido los mandó al carajo, con toda la razón del mundo. ¿Ya? Pero había el sentimiento de esto, de decir, aquí damos un golpe de Estado y recuperamos el poder. La cúpula de las Fuerzas Armadas estaba bien de años de ir ascendiendo con el régimen anterior. ¿Ya? No era confiable, se rehusó a impedir que estos salvajes, porque no hay otra palabra, así como los salvajes, ya voy a hablar de los salvajes de ayer en el estadio. Ya. Destruyeron todas las florícolas que encontraron, no le importó que jodieran el trabajo de gente como ellos. Botaban la leche. En un país que tiene desnutrición infantil, botaron la leche. O sea, ¿qué se puede esperar de esa gente? Nada. Amenazaron con envenenar el agua potable de Ambato, para que vean la magnitud. Y en Quito... ¿Y después qué pasó? Perdón, que en Quito, un cura pendejo, mal parido, dice que la Pontificia Universidad Católica del Ecuador es un santuario. ¿Qué droga fumas, pendejo? ¿Santuario? ¿Qué, pues, qué crees que estás en la Edad Media? Bueno, la convirtieron... Ahora resulta que cuando hay un estallido, uso la palabra del indígena con apellido castellano y vasco-navarro, Iza Salazar. Cuando hay un estallido, las universidades son santuarios. No me joda. ¿Qué santuario? Y ahí lo solaparon. No, eso fue un golpe orquestado. O sea, no es novedad que una buena parte de la academia en el Ecuador, en Sudamérica y en ciertos estados de Estados Unidos, como el que usted estuvo, está totalmente alineada con la izquierda. Con una izquierda civilizada en unos casos. No me refiero a Estados Unidos, ¿no? Ya la izquierda woke
las mujeres con educación universitaria, jóvenes, le preguntan, mataron a Charlie Kirk, ¿qué te parece? Qué bien. Ya era hora, ¿por qué no lo mataron antes? Era misógino. ¿Qué pasó? Bueno, eso fue lo que pasó en 2019. Fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado en el cual la cúpula de las Fuerzas Armadas no es que le faltaron lo que sabemos. Estaban, para mí, ideológicamente en el tema, a ver si se caía también Moreno. Eso fue un golpe de Estado. El que tenga dudas, que lea, si es que le alcance el estómago, para leer el mamotreto ese que firma el indígena vasco navarro castellano Iza Salazar. Así le pone, estallido. Y luego dice que la solución no es el indocomunismo. El indocomunismo latinoamericano. O la destrucción. Pero aquí hay algo. Mariátegui. Acá hay algo importante. Yo creo que el presidente, ya tomando la decisión, hemos visto gobiernos anteriores que han tratado de sacar el subsidio y han tenido que regresarlo por el incremento de protestas que viene a haber, hasta, como acabas de decir, golpes de Estado en algunos intentos de golpes de Estado. Pero Daniel Noboa en este momento ha enseñado o ha consolidado, digamos, un grupo significativo de ciudadanos, yo creo, que entienden que las decisiones que él está tomando no siempre van a ser las favorables por la ciudadanía, pero son las necesarias para poder regresar a la institucionalidad necesaria del gobierno. Creo que es muy importante ahorita, yo creo que las siguientes semanas y los siguientes meses, y algo que me preocupa es justamente, tenemos unas elecciones de ciertas preguntas que van a venir en unos meses. Sabemos que la ciudadanía... La consulta popular. La consulta popular. Yo tengo mis dudas de que alcancen al 30 de noviembre, especialmente si hay más preguntas. Y lamentablemente nosotros tenemos una ciudadanía que no piensa y analiza las preguntas, sino que vota dependiendo de cómo se siente en ese momento del presidente de turno. Yo no creo que... Vamos a corte en la radio, seguimos en las redes. Yo no creo que a veces analizan bien la pregunta, y si en estos momentos se puede ver que la ciudadanía no está de acuerdo con ciertas decisiones que ha tomado el presidente, me da miedo que no piensen a base de lo que representan las preguntas, sino su discomfort por el momento de la persona que está en el poder. Que eso yo creo que... Discomfort, usted quiere decir su malestar. Su malestar. Ya. Por eso digo, porque a veces no es la oposición, a veces no votan, no porque no creen en lo que está haciendo el gobierno, sino por las decisiones que han tomado en las últimas semanas el gobierno. Creo que para mí es esencial, estamos mediados de septiembre hasta noviembre, que el gobierno... Noviembre 30, le quedarían 15... y 31, 46 y 29, porque el 30 se vota, 75 días. Yo creo que ya en los últimos 15 días tuviera que ya haber una lista fija de las preguntas que van a entrar y cuáles van a ser, porque sabemos que han enviado más preguntas, pero todavía están esperando que la Corte... De las que han enviado hay unas que son muy fáciles, porque la Corte dijo, te rechazo estas porque no está así. Bueno, sí, te la mando como tú querías. Ahí no tienen cómo hacerse los exquisitos. Pero en otras sí, y como la Corte no tiene plazos. O sea, la Corte es irresponsable por sus dictámenes. ¿Por qué la Corte aquí no tiene plazos? Comparado con una Corte... Porque es la Corte Constitucional. ¿Y por qué una Corte, digamos, como la estadounidense, tiene un plazo? Porque o tiene... en Estados Unidos no es Ecuador. ¿Qué quiere que le diga? A ver, la Corte Constitucional en Estados Unidos arranca con el país, con la primera Constitución, ¿no es cierto? Tiene 7 artículos. 27, pero reste 2, porque una anula a la otra. Son 25 enmiendas reales. Nosotros tenemos entre 20 y 21 constituciones, dependiendo de cómo quiera contar. Entonces, allá la Corte Suprema, que dirime la constitucionalidad, siempre, nunca fue el Poder Legislativo. Aquí era hasta que entramos con el Tribunal de Garantías Constitucionales, luego Tribunal Constitucional y actualmente Corte Constitucional, quien interpretaba si era algo constitucional o no era el Congreso de la República. Ya. Entonces, por eso se creó lo que se creó, que ha ido evolucionando o involucionando, como usted lo quiera poner. ¿La Corte Suprema ha cambiado alguna vez? ¿Ha dejado de tener alguna atribución alguna vez de Estados Unidos? No. Ya. Igual, sí. Cuando hay una mayoría de cierta tendencia,
los fallos van con esa tendencia porque todo el mundo tiene tendencias. Dejémonos hacernos los idiotas y los cómplices. Todo el mundo tiene tendencias. La famosa, para lo que todo el mundo sabe, Roe versus Wade. 5-4, mayoría liberal, progresista. ¿Qué es lo que dijo? Que el tema del aborto no debía ser un problema de cada estado, sino que tenía que ser un tema federal. No es que el aborto estaba prohibido. Cada estado tenía sus reglas y hay 50 estados. Bueno, 51 con Groenlandia ya mismo. 50 estados. Ok. ¿Qué pasó el año pasado? Que había otra mayoría, volvieron a analizar el caso y con 6-3, que resulta que es más que 5-4, revirtieron. ¿Qué es lo que revirtieron? Que el aborto pase de nuevo a ser jurisdicción de cada estado. Nadie ha prohibido el aborto en Estados Unidos. El gobierno federal lo que ha hecho es decir, señor, vea, Rhode Island, tenga, esto es tu problema. Texas, este es tu problema. Todos los estados. Esa es la diferencia. La Corte Suprema, cuando fue la elección Bush-Gore, cuando la Corte emitió el fallo, se acabó el problema. Al minuto siguiente, se acabó el tema. Nadie más habló del tema. Todavía hay problemas en el tema. Ganó por 537 votos Florida. Hasta los demócratas aceptan que ganó con 537 votos. No, sí, pero digo, hay ciertos problemas y yo digo ahí ya son problemas, yo creo que estatutos legales y uno de los problemas más grandes ahí es que en las leyes no está claro cuando tiene que ser un aborto por temas médicos. En las leyes en cada estado. En cada estado, claro, cada estado no está especificado. No hay un estándar, exactamente. Pero ¿por qué no hay un estándar? Porque cada estado, acuérdese, tiene la libertad de elegir. ¿Tiene su propia constitución? Sí. Es un solo ejemplo, con esto seguimos con el diésel. ¿Por qué en Estados Unidos no se elige con el voto popular? Porque algún día tienen que entender que el segundo, como es el primer martes después del primer lunes, ¿no? Ya. No hay una elección, hay 51 elecciones. Los 50 estados y el Distrito de Colombia, o sea, la capital, Washington. DC, que quiere decir District of Columbia. Entonces son 51 elecciones. Allí sí pesa el voto popular. Porque los delegados al colegio electoral se los lleva el que tuvo más votos. ¿Cuál es su problema? Por ahí salen, es que hay que, antes de esta, ¿no? Porque como aquí perdieron hasta el voto popular, están calladitos. Pero antes de esta era es que hay que cambiar y hay que eliminar el colegio electoral. Vayan, los invito, be my guest. Sí sabe cómo se hace para enmendar la Constitución americana, ¿no? 2/3 en la Cámara Baja, 2/3 en la Cámara Alta. Y en un plazo, no me acuerdo si es 10 o 15 años, necesita la ratificación del 75% de los estados. ¿Divide la elección? Pero para mí, más que eso, tú ves los dos grupos en Estados Unidos, los republicanos y los demócratas, cuando ellos van a una elección, pueden criticar el funcionamiento del gobierno, pero nunca ves un candidato que habla de reescribir la Constitución. Para Estados Unidos, un candidato que hable de reescribir la Constitución se lo vería como alguien muy peligroso. Yo creo que hay que admirar algo de que el gobierno de turno no puede ser el que elija la Constitución y después por 30 años más el país solo se rija a esos ideales políticos. Yo creo que la Constitución, y ese es uno de los problemas que tenemos, es una Constitución, y lo han dicho yo creo que muchos panelistas, lo hemos repetido en el programa, es una Constitución hecha a la medida para un gobierno que estaba de turno. Lo que vemos ahora, años después, es que cuando hay otro gobierno que tiene otras ideas de cómo se tiene que manejar el gobierno, no lo puede hacer libremente. Yo creo que el problema mayor que yo veo, o el problema que yo puedo ver en los próximos años que puede tener Daniel Noboa, es que aunque nosotros vamos a una elección en noviembre, yo creo que las preguntas no van a ser las suficientes o no van a poder expandir lo suficiente para que él pueda sentir que tiene el poder de gobernar. Yo creo que el Ecuador, y esto es lo interesante del subsidio del diésel, para mí estos no son cosas nuevas. Yo creo que los gremios, si ellos en serio no se han preparado desde que están hablando, desde el año 2000 que se habló de la posibilidad de la eliminación del subsidio del diésel, no han preparado un plan interno ellos para ver cómo se lo puede mediar. Entonces yo creo que las cabecillas, o sea, las personas
del poder en gremios no están haciendo el trabajo necesario para las personas que ellos están representando. ¿Quién le ha dicho que aquí los representantes de los gremios, perdón, se está refiriendo cuando dice gremios, es que como la señora tiene el problema de la educación, colegio y universidad de la Yoni, en el nortista además. Y ¿qué era lo que era de dominicos la universidad? Perdón, de la orden de los predicadores. No existe la orden dominica, por si acaso. La universidad. Entonces, cuando usted habla de gremio, ¿se refiere a quién? ¿A los sindicatos o a las cámaras de la producción? Ya estamos en la radio. Ella decía que los gremios no están coherentes, no están organizados. Le pregunto, ¿qué entiende usted por gremios? Por la diferencia de educación. Los sindicatos. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque... ¿A usted quién le ha dicho que a los dirigentes gremiales les interesa a sus afiliados? Me he dado cuenta que no les interesa, pero eso... ¿No ha visto que tienen 10, 15, 20, 25 años siendo los mismos? Exactamente. Y Yo no quisiera cambian... que la UAFE, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, el SRI, y si es necesario pedir ayuda a los expertos del IRS, que esos sí son los peores del mundo con el tema de impuestos, para ver pues de dónde pecatamea esta gente. Entonces ahí viene la respuesta. No, les interesa un rábano. A ver, en Estados Unidos Jimmy Hoffa, dicen que se fue a la cárcel, dicen que tenía tratos con ciertas familias de la mafia, pero Jimmy Hoffa peleaba como bestia cuando era de defender a los Teamsters. Es que, o sea, a mí se me hace muy irreal pensar que... Perdón, una aclaración. Se comunicó conmigo nuestra invitada de hoy. Yo como tengo 3 hijos, mayorcitos, pero tengo 3 hijos. Ya. Ha tenido 2 hijos hasta las 3 de la mañana en la clínica. Y se olvidó. Tiene toda la razón del mundo. Yo también me hubiera olvidado. Hay una gripe y... Pero si no me ve que yo no hablo, monqueo. Y eso que ayer no pude ni gritar mucho. ¿Qué iba a gritar? Después nos vamos, que ya veo que las emociones están altas con el partido de ayer. No, ni me hable. No es el partido. Porque uno puede jugar muy mal y que vea, a Brasil Alemania le metió 7. 7 en Brasil. Y eso significa que Brasil es un pésimo equipo. No. Eso significa que un día a los unos les salió todo y a los otros no les salió nada. Ayer no fue así. Ayer, lamentablemente, es el peor partido de Melé que yo he visto. No me acuerdo en cuánto tiempo. Y verán que yo voy al estadio desde que tengo 8 años y tengo 71. Pero ese no es el tema. Si ayer nos hubiera tocado un buen Barcelona, nos metían 14 goles. Porque ese equipo que nos ganó 4-0 es malo también. Lo que pasa es que lo de Melé ayer está por debajo del nivel freático, de los pozos sépticos, de las playas ecuatorianas que no tienen alcantarillado, ¿no? Ya. O sea, estamos debajo de las heces fecales. ¿O quieren que la diga la otra palabra? No. Pero ahí... Me voy a portar educadito. Sigamos con el tema y no me dañe el día. Pero yo digo... pero vea. En la buena y en la mala. El resto son unos... Subsidio del diésel. Diga usted. Hablan de la posibilidad, se va a acabar el subsidio y el fin de semana se habló de la posibilidad de protestas. No va a haber protestas. Una en Santo Domingo, en la vía Santo Domingo Quevedo. Estaban hablando de la posibilidad que también haya en Guayas. Dicen que hay, otros dicen que no hay. No, desmantelada la de Guayas. No hay una voz común de un gremio. Pero si les van a dar una compensación a los transportistas, explíquenme por qué razón, si los van a compensar. Porque, a ver, esto ya se probó el 2019 porque yo estuve en el set de la televisión pública, pese a haber tenido una contractura que el quiropráctico me logró, pero yo estaba que me pisaba huevitos así del dolor. Ya. Y yo estuve cuando el presidente Moreno, en el set, cuando el presidente Moreno anunció, y luego me tocó entrevistar a algunos funcionarios del gobierno. Y vea, Sofía, yo literalmente le puedo asegurar que no podía ni con mi alma del dolor. Ya. Y entonces, cuando uno tiene un dolor de ese nivel, ya, en algún momento no está pues con la misma agudeza mental que cuando no tiene ningún dolor. ¿Ya? Y no faltaron, como dicen los cubanos, los comemieldas y las comemieldas, porque hay una comemielda especialmente, ¿ya?,
mona radicada en Quito, que ya pues seguramente juró la bandera, que publicó una barbaridad que no se la contesté porque es mujer. Pues. O sea, yo ya quisiera ver a ella con ese dolor de que no podía moverme. Yo estaba así y hasta para aliviar la tensión en algún momento hacía una broma. Que ¿por qué hacía bromas en un momento tan serio? ¡Carajo, lean El Principito! ¡Ignorantes! Usted sí leyó El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Sí. Cuando le dice que se encuentra con el serio. Todo serio. Y lo mejor es que la come mierda en cuestión de seria no tiene nada. Como dicen en Chile, se ríe en la fila. Los chilenos que viven en Ecuador y la gente de Ecuador que ha estado en Chile saben lo que quiere decir cuando alguien dice de alguien que se ríe en la fila. Siga, por favor. Y disculpen, pero yo quería en algún momento aclarar esto. Mi punto es, ¿por qué las mesas de trabajo tenemos que esperar hasta la eliminación del subsidio del diésel? ¿Por qué los miembros de estos grupos que hablamos, que se supone que tuvieran que hablar por los gremios, por el apoyo de este grupo de personas, no piensa un año antes, tengo que yo reunirme con el ministro de Transporte, con la no específicamente, con el ministro de Energía, sí, no con el presidente, no ir afuera de Carondelet, reporta el cierre, no había quedado Santo Domingo. No fuera de Carondelet a tirar piedras, a tener una mesa de discusión para que cuando ya hay un plan para que se elimine el subsidio del diésel, ellos ya sepan qué va a pasar. Pero ¿qué pasa en el Ecuador? Siempre esperamos hasta el último. Se supone que, para mí, en mi opinión, los gremios son los que tienen que validar por los transportistas. Si ellos no lo... Esa es su representación, pues. Si nosotros, en serio, yo creo que ahí los transportistas no tienen que... Lo bravo que están o la ira que sienten, si sienten alguna... ¿Por qué sienten ira si les van a compensar? Vea, Sofía. Lo que yo digo... En 2019 hicieron el cálculo de la incidencia del combustible en la carga de transporte pesado interprovincial o interestatal, si quiere. Aunque pasando la frontera en Colombia, vea lo que le cobran por la gasolina. Y no me hablemos de Perú, ¿no? Ya. A ver, así que quedémonos en Ecuador. El impacto, vamos a corte, seguimos aquí en las redes sociales. El impacto que significa el incremento en el precio total es X. El impacto que significa para el transporte urbano por el incremento en cada galón es X. Es muy simple. ¿Cuántos galones consume al día un bus? Que use diésel, ¿no? Porque estamos hablando de diésel. Porque, a ver, los taxis aquí no andan a diésel, ¿eh? Andan a gasolina o a gas. Y cometiendo un delito que ningún gobierno ha parado. Porque el subsidio al gas es para uso doméstico. No es para que los señores taxistas usen el gas con subsidio doméstico para rodar su vehículo. Pero aquí, hasta ahora todo el mundo se ha hecho el cojudo. Todos sabemos. Y al principio eran unas bombas volantes, porque hacían cualquier adecuación artesanal. Entonces, si usted tiene, supongamos, que se llegue a un consenso que una persona, un bus, consume, por decirle al día, voy a exagerar, 50 galones de diésel. Ya. Ok. Y el diésel ha subido $1, creo. Sí. Porque, a ver, de por ahora, porque va a llegar a tener que cobrarse el precio internacional. El Ecuador no tiene plata. El otro día, aquí está en el periódico, son 80 y pico mil millones de dólares lo que se ha gastado el Ecuador desde el año 74 en subsidiar esto. Es toda la deuda externa. Es casi 3 veces el presupuesto anual del Estado. Entonces, en mi opinión, el que sale a joder tiene suerte que don Vicente, don Gabriel y don Eloy estén muertos. Justamente en el artículo que hay en el Expreso... 1.80 a 2.80. Ok. $1. ¿Y cuántos galones dijimos que consumía al día? 50. 50. Ya. ¿Cuánto es 50 por 30? Chuta, me cogí. 1.500. Sí. Ya, ahora, si es que es por 30, porque habría que ver si trabajan sábado y domingo. Sí. Porque si es por 22, es 1.100.
Entonces, si le van a dar un subsidio, o de 1.100, dependiendo de cuántos días de un rueda, o de 1.500, explíqueme en dónde lo perjudicaron. Sí, pues si yo gasto 1.500 y Sofía me entrega 1.500, dígame en dónde me perjudicaron. En nada. Si a mí, si Dios no quiere, yo que soy ateo, voy a invocar, Dios no quiere. No, voy a invocar a Dios. Si por ejemplo un día me emboscan todas las secretarias de la consulesa del Averno para quemarme con las granadas de azufre de Marisela y de Dios de adentro y de Mirla y de Tatiana, todas, ya. Y llega Sofía, el woke se pone de mi lado, cosa que sería, y las ahuyentan ahí con agua bendita, alguna cosa. No pasó nada. Igualito. Si me cuesta 1.500 y me dan 1.500, dime qué perdiste. Estamos de nuevo en la radio. Creo que aquí es muy importante decir... Aclaremos a la gente de la radio. A ver, se va a compensar. Supongamos que un bus gasta 50 galones al día. Y aquí está el periódico. Sí. Que pasa de 1.80 a 2.80, es $1, ¿no? Uh-huh. Soy un genio de la aritmética. Ya, el mes tiene 30 días, ¿no? En promedio, ¿no? Ok, 30. Por 50 galones, 1.500. Eso es si trabajas los 30 días. Lo cual, con ese cuento van donde su abuelita. Digamos que trabajan unos 30, otros 22. A ver, si trabajas 22 días, 22 por 50 es 1.100. Y si trabajas 30, es 1.500. Es facilísimo con las bitácoras de la gente ver cuántos días trabajaste. El que gastó 1.500, de más, recibe 1.500. Y el que gastó 1.100, recibe 1.100. Tenga la bondad de explicarme dónde está el perjuicio. ¿Dónde está el perjuicio? Ya que dice, adicional de esto se ha creado un mecanismo de compensación a través de una transferencia monetaria mensual para los propietarios de vehículos cuya modalidad de transporte público sea ¡público! Intracantonal, urbano, sí, combinado, rural, intraprovincial o interprovincial. O sea, todo el transporte, ya, ok. Para pero evitar público, el alza de tarifas para los ciudadanos. Público, porque hay un poco de gente que tiene carros a diésel. Entre ellos carros de como le llaman aquí, de haute gamme, de alta gama. Pero son a diésel. ¿A qué pena, pues, hermano? Si tú tienes plata para andar en uno de los carros alemanes finos, para no empezar a dar marcas, aunque todos hacen a diésel, Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche creo que no, pues no, sería una aberración, ¿no? Perdón, si tienes plata para comprar ese carro, tienes plata para pagar, pues. Gran sapo. Compraban el carro a diésel para morirse de la risa cuando costaba $1 y los que teníamos que dar gasolina teníamos que pagar lo que tenían que pagar. Se les acabó el chiste. Mira lo que dice. Ustedes, cero subsidios, porque ustedes no son transporte público. Así que reclamar a la 18. Mira lo que dice el Expreso. O calle Salinas. Que creo que es importante. Habla que es el tercer intento un presidente de la República apuesta para eliminar el subsidio del diésel. Hay un dicho popular. A la tercera es la vencida. Lenín Moreno en el 2019 con una aceptación baja, que según encuestas bordeaba el 17%. Sí. Guillermo Lasso con una aceptación ciudadana que bordeaba el 20 a un 25%. Eso está mal. Y no, a ver un momentito. Eso está mal, ese dato está mal. Yo no lo leí mal esta vez. Ahí es el periódico. Y 25% Lasso, no me haga el... 20-25 dice. Y Daniel Noboa con una aceptación ciudadana aún supera el 50% según Cedatos. Póngale que no tenga 50, que tenga 45 o 40. Le da por donde sabemos a los otros dos juntos. Juntos no hace la popularidad de Noboa. Pero también es importante mencionar el momento político de cada uno. El presidente Moreno tuvo una ruptura con el correísmo. Lo que hablábamos al principio. Guillermo Lasso tenía el conflicto abierto con la oposición en la Asamblea. Podemos decir que aunque Guillermo Lasso estaba en el poder, la Revolución Ciudadana era la mayoría en la Asamblea y... pero era una alianza. Era una alianza. Olvide. Pero ellos manejaban la agenda política de la Asamblea. En conjunto. Daniel Noboa cuenta con una base política de apoyo y controla la Asamblea sin mayor oposición. Lo cual parece que le molesta muchísimo al diario de Marras, de que no haya mayor oposición. Eso no quiere decir, señores, que ustedes se tengan que convertir en oposición, por si acaso. De aquí hay otro... Sí entienden eso, ¿no? Ya. Hay otro tema que creo que tenemos que mencionar. ¿Cuál? Y es Guayaquil en el radar de siniestros. Se habla, y no
Yo quiero ver cifras. Sí. Porque ya había el titular escandaloso. ¿Cómo es? Guayaquil. Sin radares viven más riesgos y se disparan siniestros. Vean, señores. Aquí hay semáforos, ¿no es cierto? Yo soy testigo de cómo se pasan los semáforos en las intersecciones. Se las voy a dar las intersecciones. La intersección de la calle Vicente de Piedrahíta Carbo, que luego se llama Padre Aguirre, Juan Bautista Aguirre Carbo también, ya. Y Panamá, ahí hay un semáforo. Yo he visto pasarlo en rojo. Todos los días, no un día. El de Tomás Martínez y Panamá, hasta la Metrovía se lo pasé en rojo. En el rojo de ellos. La teme bien, gracias, ¿no? Y aquí dice, la propia... Espérese. Yo he visto pasarse semáforos en 9 de octubre. En rojo. Y me vienen a mí a decir que tenemos siniestros disparados porque no hay radares, pero si a los semáforos no les hacen caso. Y los radares, señores, que espero fervientemente, porque yo puedo discrepar con la línea editorial de un periódico, pero yo no, en mi vida voy a sospechar de la honestidad de quienes dirigen ese periódico porque los conozco. Así que por ahí no va el tiro. Ya. Pero los radares, señores, eran un negociado entre los GATS y las compañías que tenían los radares. Y a mí me extraña que la Contraloría todavía no tenga un pronunciamiento de qué GATS y qué compañías concesionarias de radares estaban en contubernio. Y en contubernio. Así que no, señor. No es el problema de los radares, pero si los semáforos en rojo se los pasan. Los radares te marcaban la velocidad que les daba la gana. ¿Ya? Si es que no estaban calibrados a propósito para marcarte de 5 a 10 kilómetros más. ¿Ya? Los radares eran una mafia. Perdón, la Honorata Società, que es el verdadero nombre de lo que conocemos como mafia, perdón, los estoy insultando. Ustedes son mafiosos en serio. Estos son unos pendejos, pillos. Pero mira lo que dice, la propia ATM evidenció una realidad preocupante. ¿Cuál? Entre el 4 al 30 de abril del 2025, las cifras muestran un aumento del 100% en muertes, del 9% en heridos y el 7%... Hubo siniestros masivos. Dice, por exceso de velocidad, pero... Ahí voy, pero hubo siniestros masivos porque es muy fácil duplicar o triplicar el número de muertos en un mes. Si usted tiene un par de eventos, por ejemplo, un bus se sale, se va al barranco y mata a 25 o a 40. Eso le dispara a la estadística. Dígame cuántos siniestros individuales de vehículos hubo comparado con el abril del año anterior y con el marzo del mismo año. Nada más. Y ahí tenemos un ejemplo. Aprendan a comparar bien. Nosotros hemos evidenciado este año muchas volquetas que no están amarradas de la forma que tuvieran que estar. No son volquetas. Usted se refiere a los portacontenedores, como el que mató a la señora. Sí, que ya ha pasado varias veces. ¿Y quién controla eso? ¿Los radares o las personas físicas de la ATM? Eso es lo que no entiendo. Ese tipo de cosas no las mencionamos, pero estamos hablando de radares de velocidad en la ciudad, que a las finales en verdad solo servían, en mi opinión, para recaudar fondos para la ATM. No, ¿cómo? Mitad. Exacto. Entonces, yo sí quisiera ver que me encantaría que la ATM o alguien encargado salga a decir cómo tú, cobrando una multa por velocidad, vas a disminuir las muertes o los heridos. No veo cómo se puede evidenciar una cosa con la otra. Tú decir que hay un 100% de incremento en muertes por exceso de velocidad, estamos diciendo que todos los accidentes de exceso de velocidad terminaron en una muerte. Significa que hay gente que tuvo una muerte pero no fue por exceso de velocidad. ¿Por qué me escogieron abril si estamos en septiembre? ¿Por qué no me coges enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto y comparamos los 7 meses? Esto es lo que se llama una estadística dirigida. Sí. ¿Sí? O no saber hacer estadística. No, no. Sí, pero es que tirar números y tú decir, buscar un incremento, es como tú decir la inseguridad. Hay más muertes este año que el año pasado.
Probablemente. ¿Por qué? Porque estamos pasando un conflicto interno, lo cual causa que las cifras suban. Pero si tú quieres usar las estadísticas... Además que con la extradición del señor Macías Suárez, alias Fito, hay una guerra interna entre dos facciones y obviamente produce más muertos que cuando no hay una guerra interna entre dos GDOs. Hablando de la guerra interna... Alias Topo. ¿Qué alias que tienen estos manes? El cabecilla de los choneros enfrenta un proceso de extradición. El fin de semana, o creo que el jueves, viernes... Le voy a una apuestita, lo van a extraditar. ¿En verdad pensamos? ¿Igual de rápido que Fito? ¿Quiere apostar? No, yo sí creo. Entonces no hay apuesta. Sí, es que, y me está dando la mano. Pero es que yo creo que el gobierno es muy astuto de trabajar efectivamente con países aliados internacionalmente cuando lo tienen que hacer. Lo hemos hablado anteriormente con otros invitados. Este gobierno tiene muy buenas relaciones internacionales con países aliados y tiene, yo creo que, un vínculo directo o comunicación directa extensa, yo no diría diariamente o semanalmente, lo que creo que es muy diferente a otros gobiernos. ¿Usted se refiere a un nivel de comunicación directa con Donald? No digo con Donald, con el gobierno, pero, sí, más allá de solo... Tiene canales abiertos cuando los quiera usar. Exacto, más allá de, yo creo que solo ser simbólico, como lo podemos ver en otros países de Latinoamérica. Aquí no es simbólico. Aquí no es simbólico, acá creo que hay una relación, y sé que el ministro del Interior lo mencionó anteriormente en una entrevista aquí, que la idea era con estas alianzas poder tener más inteligencia de los grupos criminales y poder entender el mecanismo de funcionamiento. Vamos a corte en la radio, seguimos aquí. Más allá de solo tenerlo en este país, pero de cómo llega, digamos, la droga o cómo llega el transporte ilegal de lo que ellos están produciendo a los Estados Unidos y los países por los cuales pueden pasar, para así efectivamente poder combatir esto. Porque lo que vemos ahorita, y creo que lo ha analizado el gobierno de Daniel Noboa, que esto ya no es un problema de Colombia o de Perú o de Ecuador, ya estas bandas sobrepasan barreras o fronteras, claro, no las respetan. No, pues, a ver, la droga es un negocio transnacional, transcontinental, no solo nacional. Sí. Porque una buena parte de la producción de clorhidrato de cocaína va a Europa. ¿Dónde se produce la cocaína? Colombia. Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, básicamente, ¿no? ¿Y en qué continente quedan? Latinoamérica. ¿Y Europa? Amberes, ¿en dónde queda? En Bélgica. Sí, Europa. Es un delito transoceánico, porque el fentanilo sale de China, que queda en el Pacífico, del lado oeste, si lo vemos desde nuestro punto de vista. ¿Y a dónde va a dar? A Estados Unidos. ¿Y China dónde queda? En Asia, ¿no? Sí. Allá. Entonces, es una cosa tan global que no me vengan a decir que cada país debería combatirlo solo, como algún cretino de los que no está de acuerdo con las leyes para combatirlo, que ha dado el presidente de la República, salió a decir por ahí el otro día, más o menos insinuarlo, ¿no? Pero bueno. Este sería el cuarto extraditado de Estados Unidos. Le cuento una cosa. Multiplique por 10 en algún momentito, no muy temprano, no a mucho largo plazo. Pero mira, eso es muy interesante. La persona que están pensando en extraditarla, o hay la posibilidad, sí, alias Topo, no solo comparte vínculos operativos con Fito, sino que también figura como coacusado en procesos judiciales abiertos en Nueva York desde febrero del 2025. Su cercanía con el grupo, un grupo específico de la FARC, y su rol como cabecilla de los choneros refuerzan su perfil como un actor relevante en redes criminales. O sea, como dice, un objetivo de alto valor. Transnacional. Una noticia de Estados Unidos. El ADN hallado en la escena del asesinato de Charlie Kirk coincide con el de Tyler Robinson, el presunto asesino, según el FBI. Hijo, te garantizo que vas a morir por intoxicación de plomo, porque en Utah hay pena de muerte con pelotón de fusilamiento. Siga, por favor. Y esperemos que este marque un cambio. En Estados Unidos se está hablando bastante de que este puede ser el comienzo de algo o el final de algo. Y
¿qué se dice con esto? Lamentablemente, actos violentos cerca de la política y sobre ideologías no es la primera vez que pasa. Ha pasado muchas veces en Estados Unidos. El asesinato de Lincoln, ¿para qué nos vamos? A ver, ¿quieren otro? El de McKinley. Pero esto se lo ¿Quieren está otro? comparando El de mucho John Kennedy. a lo que pasaba en los ¿Quieren otro? 60. Martin Luther King, los 60. John Kennedy, Martin Luther King, Robert Kennedy. Ya, y no eran personas como Kirk, estos eran el presidente de los Estados Unidos, el líder de los derechos, de las libertades civiles para los afroamericanos y el que iba a ganar la nominación demócrata para la elección del 68. O sea, casi nada, ¿no? Los tres. Entonces, asesinados a tiros, ¿no? Lamentablemente, yo creo que si nosotros no conocemos la historia, la repetimos. Y ahí voy a hacerle un in a la invitada que íbamos a tener el día de hoy, el libro, y ella habla de algo muy interesante, que creo que es, lo voy a leer porque creo que no entendemos un poco nosotros como latinoamericanos estos, y es... Usted es libre de leer lo que quiera, tía, jolines. En otras sociedades se sirve del trauma para vivir en torno al papel de la víctima. La víctima es libre de culpa, libre de responsabilidad. Vive sufriendo las consecuencias de lo que le pasó y se puede pasar toda la vida así. Percibir la realidad a través de esos visores es limitante y desmoralizante. Léalo de nuevo para la gente de la radio. Estamos hablando de la invitada que iba a venir el día de hoy, que es En busca de la libertad. Es vida y obra de Próceres. Esta semana la tenemos nuevamente, ¿no? Y además presencial, ya se comprometió. Dele. Estamos hablando de uno de los problemas más grandes que hay en Latinoamérica, y es vernos en el papel de la víctima. Y en el libro dice: otras sociedades, en cambio, se sirven del trauma para vivir en el entorno papel de la víctima. La víctima es libre de culpa, libre de responsabilidad. Vive sufriendo las consecuencias de lo que le pasó y se puede pasar toda la vida así. Percibir la realidad a través de esos visores es limitante. También nos dispone en contra de la apertura mental necesaria para adaptar sistemas abiertos tanto en la economía como en la sociedad. Pero también resulta cómodo. A los latinoamericanos de hoy y los de antes nos encanta culpar a otros para no asumir responsabilidades. No logramos salir de la adolescencia en este sentido. Ahí está. Y una noticia de Quito, reporta la AMT, acá ya no es ATM sino AMT, que el transporte público circula con normalidad. Y aquí también. Creo que esto es importante y lo hemos dicho anteriormente. Muchos países tienen pasados que puede ser que no se sientan muy orgullosos. Construir la democracia no siempre está hecha a base de libertad y entendimiento. Muchas veces es a base de guerra y conflictos. Pero nosotros como sociedad, creo que más que todo latinoamericana, nos gusta hacernos las víctimas de lo que lleva pasando. Es muy rutinario aquí escuchar: no se puede hacer nada porque el gobierno anterior o las personas anteriores. Yo creo que en este momento de la historia tenemos a un presidente que, aunque menciona los gobiernos anteriores, creo que está de forma comunicacional tratando de virar la página. Por eso dice el Nuevo Ecuador. Y darnos nuevas opciones. Yo creo que ojalá tenga éxito por el bien de todos. ¿No? Sí, y yo creo que no es que el presidente no tiene oposición. El presidente tiene personas que no están de acuerdo con las decisiones que él está tomando. Tiene medios de comunicación que hacen oposición de frente. Pero yo creo que periódicos y canales de televisión y radios, por si acaso. Creo que lo necesario es escuchar un gobierno que te está dando opciones. El presidente no sale a decir: todo es culpa de Correa y por eso estamos así y así nos vamos a quedar. Es que si sale a decir eso sería un estúpido. Pero muchos estúpidos han salido a decir eso. Sí, pero es que tenga en cuenta que él está cada vez más lejos de Correa. Ya no, entonces, eso ya no cuela. Además que hacerle un favor a Correa, entre paréntesis. ¿Ya? Pero creo que esto es lo necesario. Creo que los medios de comunicación tenemos que dejar de recaer en hacer preguntas tontas y buscar cuál es el plan de trabajo de este gobierno, en vez de estar preguntando qué piensa Daniel Noboa de los tweets de Correa. Pregunten cuál va a ser su plan de trabajo para el siguiente año. No sé, o sea, empecemos a buscar preguntas más significativas más allá del conflicto,
Porque siento que a veces vi la entrevista que anteriormente le hicieron en Cuenca al presidente Daniel Noboa y sentí que en 20 minutos no le preguntaron absolutamente nada. Siento que se quedaron muy enredados, obviamente, en qué se va a hacer con la compañía que quiere lo que está pasando en Cuenca, ¿no? Está parando. Sí, no, es que entró un fuerte olor a azufre, pero ya bueno. Entonces voy a empezar a hablar de wokismo, a ver si acaso alguna. Kim Sacocha. Sí. El presidente dijo una cosa que en mi opinión tiene bastante sentido. Al prefecto del alcalde de la zona y al prefecto del alcalde de Cuenca. Ustedes quieren liderar que esto no se haga. Ah, bueno, adelante. Pero si hay un problema internacional y para variar, Ecuador pierde, as always, ustedes se hacen cargo. Pero, ya saltaron a decir que la Constitución de la República dice que eso es problema del presidente. Entonces no jodan si es problema del presidente. No se metan. No es que es problema del presidente si hay una demanda internacional y la perdemos. Pero es problema de ellos protestar para que haya probablemente la demanda que perdamos. No, pues señores. Una pregunta. O sea, coherencia. ¿Hay evidencia de que si el proyecto se da, se va a contaminar? No. No hay. No. Hasta el momento. No hay, a ver, en estos casos, con los peritos, en algunas cosas, pasa lo mismo con los abogados. Usted tiene 2 abogados y tiene entre 3 y 6 opiniones. Usted tiene 2 peritos y también tiene entre 3 y 6 opiniones. Yo a lo que voy es que la minería legal contamina 1000 a 10.000 veces menos de lo que contamina la minería ilegal. 1. 2. Muchos de los dirigentes que se oponen a la minería legal son beneficiarios, socios o cómplices de la minería ilegal. En otras palabras, son delincuentes. Autoridades. 3. Cuando el Estado cede, pasa lo que pasó en Imbabura, pues en Buenos Aires tuvo que ir el ejército. Pero si era una ciudad lo que habían armado los de la minería ilegal. Entonces el Estado no puede ceder. Así como en esta vez, como vimos la tercera la vencida, el presidente Noboa no puede ceder. Señor, usted es el presidente de la República. A usted lo elegimos, le digo porque yo voté por usted, lo cual es público y notorio, por si acaso. Además voté por Álvaro Noboa todas las veces que fue candidato. Lo cual es público y notorio, por si acaso. Y soy fundador del PRIAM, por si acaso. También es público y notorio. Ya. Así que yo no es que me hago el cojudo. Ya. Pero a ver, aquí el pueblo ecuatoriano votó por usted para que sea presidente de la República. No es el primer servidor público, mentira. Es el primer mandatario de la nación. Lean la Constitución, soplapitos, como el de ayer. Solo aquí se le ocurre poder apretar el partido más difícil del campeonato a un individuo que no había pitado un solo partido en todo el año. Entonces yo pregunto, el señor Pitana, es argentino, ¿viste? Entonces como es argentino y hay que aguantarle todo, porque es Gardel. ¿Qué carajo has hecho, Pitana, tú aquí? ¿Cómo se le puede ocurrir a una Comisión Nacional de Arbitraje poder... Es como que usted y yo seamos 2 grandes potencias y pongamos a dirimir el conflicto a la secretaria de Community Manager del Averno, que como se dedica a Community Manager, nunca ha dirimido un conflicto, primera vez. No lo va a hacer bien. Bueno, el árbitro ayer, una bestia. Pobre hombre. Lo mismo. Señor presidente de la República es el primer mandatario de la nación. Se le ha elegido para que maneje, gobierne y administre el país. Obviamente dentro de la Constitución y la ley. Sí. No estamos en los tiempos de los zares de Rusia que eran autócratas, ¿no? Ya. Entonces, eso haga su trabajo. ¿Y qué podemos decir de las protestas? Bueno, la marcha del gobierno y la protesta que hubo antigobierno. Que hubo 35 personas en fue Quito. Una marcha multitudinaria en Quito, la del fútbol. Creo que fueron, regalemos 350. Regalemos 3.500. Pero ¿qué significa, digamos, o qué podemos ver, dirías tú, del gobierno de Noboa después de la marcha? ¿Todavía tiene el voto popular? ¿La gente todavía apoya todas las decisiones que él está...? A ver, yo no creo que apoye todas las decisiones, pero yo creo que apoya las decisiones importantes. Por ejemplo, yo creo que la gente apoya la decisión de tener más leyes para poder combatir efectivamente contra los GDOs en el conflicto armado interno que tenemos. Eso no tengo la menor duda
de que la enorme mayoría de los ecuatorianos apoyamos eso, me incluyo, yo lo apoyo, yo voy todavía más lejos, creo que se han quedado cortos, pero esa es mi opinión personal. Ya. En otras cosas creo que hay más balance entre los que apoyan y los que no apoyan, y en el tema del diésel me va a permitir en su generosidad apoyar por entender. Yo creo que la enorme mayoría de los ecuatorianos entiende que no puede ser posible que sigamos gastando entre 1.500 y 1.700 millones de dólares al año en subsidiar el diésel. Sí. No puede ser. Eso yo creo que lo entienden todos. Ahora, ¿cuántos lo apoyan y cuántos no lo apoyan? Quiero ver ya deben de estar por las compañías consultoras haciéndose aunque aquí las consultoras mejor no hagan nada porque quedaron como la misma gabardina. Pero yo creo que ya a este punto, como lo dijimos antes de empezar el programa, esto era necesario, ya estaba cantado. Esto es necesario hace años. Esto ya no hay opción en un país que no tenemos los recursos necesarios en ningún lado. Creo que ya es fundamental. ¿Quién embarró? ¿Quién? El gobierno militar, que fue el que creó el subsidio. ¿Sabe por qué? Porque aquí hemos vivido la ilusión. Es una mentira. Escúchame, hemos vivido la ilusión de que el Ecuador era un país petrolero o es un país petrolero, que es todavía más calumnia, ¿no? No, señor, nosotros somos un país que tiene petróleo. Como bien anotó en su columna uno de los editorialistas de los diarios. Nosotros, país petrolero. País petrolero, creo que el récord de producción que fue 600.000 barriles alguna vez, algo así. No, pues país petrolero, ¿sabe quién es país petrolero? Arabia Saudita, sí. 10, 11 millones de barriles. La Federación Rusa, Estados Unidos, que es el mayor productor del mundo, de nuevo, como siempre lo fue durante mucho tiempo. Otro país petrolero, sí, otro país petrolero era Venezuela. Pues Venezuela sí producía 3.350.000 barriles de petróleo al día. Eso es país petrolero. Y si todavía Estados Unidos quiere ayudarlos, también es por un interés ahí, por la posibilidad que hay de petróleo todavía en Venezuela. No, posibilidad no, certeza. Sí. Ahí no hay posibilidad, hay certeza. Entonces, esos son países petroleros. País petrolero, Irak, Irán. País petrolero, Brunei, hay una cosita chiquititititita que lo maneja el sultán, que es el dueño de todo además. Entonces los ciudadanos de Brunei reciben, no recuerdo si es 2 veces al año o 4 veces al año, un sobre con el sello de la Casa Real y con un cheque que manda el sultán a cada miembro, a cada súbdito, a cada ciudadano, a cuenta del petróleo. Esos son países petroleros. Nosotros estamos produciendo pilches 500.000 de barriles al día cuando los producimos y nos queremos país petrolero. No me hagan reír. Pero la culpa la arrastra desde el año 74 el gobierno militar que metió a mala hora para tratar populismo barato de siempre. El hecho de tener charreteras y de haber ido a la academia militar no garantiza que nadie sea inteligente. ¿Ya? Ahí la cagaron. Señor, ¿qué quiere que le diga? Ustedes fueron los que instalaron ese cáncer que fue creciendo. Ahora resulta que es un derecho adquirido que lo subsidien a todo el mundo. Pero mira, aquí el Expreso preguntó en sus cuentas. ¿Qué dice? Si el gobierno nacional teme que la decisión del gobierno nacional de eliminar el subsidio del diésel implique un cambio drástico en las finanzas diarias. Sí, 51%, no un 49%. Un empate. Y yo pregunto, ¿y por qué un cambio drástico en las finanzas diarias? Ahí yo quisiera saber, hay una cosita que le falta a esta cosa que yo supongo que lo hacen con la mejor buena voluntad. ¿Por qué no me desglosan de dónde preguntan? Debería haber una información de dónde se preguntó. Porque da la casualidad que dependiendo de dónde uno pregunte, tiene respuestas pero abismalmente distintas. ¿No? ¿O no? Pero yo creo que ahí... Se fue el tiempo, chica. Antes de eso yo creo que tuviéramos que terminar con lo que es la idea. Que sacar el subsidio de diésel ayuda a Ecuador a alinearse a las metas del FMI. Esta es con la idea... Pero es que los enemigos creen que ese es el problema.
que utilizan que esto es para quedar bien con el FMI. ¡Ah, carajo! Y los 89 mil millones de dólares que no hemos literalmente quemado en subsidios, queda para quedar bien con el FMI. Váyanse al... ahí mismo. Leyeron nuevamente ahí mismo, al mismo. Pero esta idea es que abra un mercado y pueda haber más financiamiento para el Ecuador Barato, además, externamente, sin tener que hacer lo que hacemos siempre, y es ver de dónde sacamos o cómo podemos adecuarnos en ese momento para tratar de pagar nuestra deuda externa. Esto es, yo creo que un poco lo que decimos, ordenar los libros. Que equivale al subsidio de combustibles del año 74, toda la deuda externa del Ecuador, para que vean la gravedad de lo que son los subsidios a los combustibles y del daño que le hicieron los gobiernos desde el 74 hasta la fecha. No se salva ni uno. 2 intentaron. Siguió. Algo mejoró. Ahora sí. Estamos leyendo en Noticias RTP que en el Cantón Mejía, en Quito, han bloqueado la Panamericana Sur. Carolina Jaramillo sobre la CONAIE: no se puede buscar el diálogo con quienes históricamente han intentado paralizar el país. Y tiene razón la señora o señorita, creo que es asambleísta, ¿no es cierto? Jaramillo, tiene toda No, esa es la vocera. La vocera. Perfecto, bueno, tiene toda la razón. Yo cierro con lo siguiente. El espectáculo que se vivió ayer en el estadio es que no es bochornoso. Es una muestra, primero, de lo incivilizado que es este país. Segundo, la pésima organización. Tercero, no puede ser que la policía vaya al estadio a ver el partido. Están donde no tienen que estar. Ayer había que tener contingentes de policía dentro de las localidades, especialmente donde saben que siempre joden. Arriba, Boca del Pozo, que hay problemas. Allí tenía que haber metido 500 policías y no pasaba nada. Tiraron una colección de las botellitas chiquitas esas de licor. Y otra cosa, ¿por qué no cacharon a la gente al entrar? Ah, que demora, me importa un carajo. Y luego mi suite está en una torre, que es la que da al edificio que en su momento fue nuevo, que tiene tribuna, palco y suite. Ese es el de la calle Peomotúfar. Ya. En la parte de abajo, en el medio tiempo, se armó una gresca entre personas que estaban viendo el partido, porque aparentemente gente irresponsable que va a provocar fueron identificados como miembros del equipo que hasta ese momento nos iba ganando 2-0. Y se armó una puñetiza. Y obviamente estos eran 3 o 4 idiotas, porque no hay otra palabra. Ya, si te vas a meter a ver el partido, chévere, pero si estás rodeado de gente, de un equipo con el que hay una rivalidad como esa, no puedes saltar a gritar los goles, porque buscas que te linchen. Lo cual está mal. Nadie está diciendo que está bien que linchen a nadie. Mi opinión personal, que es muy lamentable, por cierto, el Estadio no brinda garantías de seguridad. Antes el problema era solamente a la general que da la boca a la avenida de Quito, o sea, a la Boca del Pozo. No. Acá hubo problemas también allá. El domingo juega Emelec con Nacional. Eso va a ser a puerta cerrada. Y en Europa, que sí son países civilizados, una cosa como la de ayer, 4 o 6 meses de suspensión, 3 millones de euros de multa. Bueno, eso pasa en países civilizados. Aquí no es que va a pasar eso, pero es que no puede volver a pasar lo de ayer. Así, no puede, pues una cosa de locos. Reventaron transformadores porque había un montón de gente afuera con entradas que ya no las dejaron entrar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, verán que lo he dicho suavecito. El viernes no, me lo anota para la gabardina, no, pues estos son fijos.
es una fórmula de educación, o sea que no soy un hipócrita. Buenos días, porque para mí de bueno no tienen nada los días. Pero buenos días y recuerda que tienes que descubrir nuestro nuevo hotel, el número 10 en Oro Verde, Puerto Viejo. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde este mes de julio podrás visitar el nuevo restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en su libre rooftop que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Nos vemos mañana. Viene inmediatamente The Fourth Floor, Le Quatrième Étage, o sea, cuarto piso. Con María Fernanda Perrone, y hoy lunes no me acuerdo si le toca con Doménica o con Juan Sebastián. No. La señora Consolesa es compañía. Arrivederci, chao. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.